Buenas tardes. Muchas gracias por la amable presentación. Claro que respondí de inmediato. Yo tengo respeto por esta venerable institución, el CEU. Tengo respeto por José Manuel Antonio Nova. Y bueno, para mí es una satisfacción estar con ustedes. Así que, encantado. Como ha dicho Antonio Nova, se me ha pedido que hable de, pues eso, de la reivindicación, de la transición, de la Constitución, y al hilo de eso la situación actual por la que estamos atravesando. En unos tiempos como los de ahora, en los que la democracia constitucional está sufriendo graves riesgos en muchos países del mundo llamado occidental, pues digamos, en otros que está prácticamente destruida. En estos momentos, pues la preocupación que uno siente porque España sea uno de esos países y que a mi juicio esté aquí aún más erosionada la democracia constitucional que en otros, que lo está mucho también, pues esa, como les dije, una preocupación de la que no podemos huir, de la que tenemos que hablar como una obligación cívica, moral y jurídica a aquellos que hemos dedicado nuestra vida a defender el Estado constitucional y democrático de derecho. Por tanto, para esa tarea, en sitios serios como este, siempre se puede contar conmigo. Lo que pasa es que antes de entrar en hablar un poco de lo que nos pasa, acudir a la transición y volver después a hablar de lo que nos pasa y si esto tiene remedio, quiero brevemente, porque no debo alargar mucho mi intervención, quiero brevemente no explicarles, porque eso lo saben ustedes, pero quiero dejar constancia de que la democracia constitucional no es posible que funcione ni se mantenga si no existen dos condiciones en ella: la concordia política y el consenso. La concordia es una disposición de ánimo general mediante la cual se tiene al adversario simplemente como oponente, con el que cabe discutir, pero nunca con enemigo al que hay que destruir. La concordia política. La concordia política respeta el pluralismo, obviamente, pero no condena, no odia quien piensa de manera distinta. Sin ese espíritu colectivo y sobre todo, no solamente en la clase política, también en los ciudadanos, es que existe una democracia constitucional sucia. Claro, ustedes dirán, pues, no vaya problema que tienen hoy en los Estados Unidos de América. Pues sí. Sí. Yo sigo unas encuestas de hace años que publican bianualmente la encuesta de derechos de la Universidad de Harvard. Y hasta hace unos 9, 10 años, la encuesta consiste en lo siguiente. Se hace pregunta no a afiliados, que ahí son los funcionarios, sino a simpatizantes o posibles votantes del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Y se les pregunta qué opinan unos del otro partido. Hace unos 10 años, prácticamente solo el 12-13%, casi en paridad, de unos y otros encuestados, decían que el otro partido era un enemigo de los Estados Unidos.
A partir de ese momento, las series bianuales comenzaron a cambiar, todas. Y la última que yo consulté, es que está la de salud, la de este año, hace 2 años, ya llevaba al 49% en un partido y al 48% y pico en el otro, la convicción de que los contrarios eran enemigos de los Estados Unidos a los que había que expulsar o destruir. Expulsar o destruir es la misma frase que utilizaba Carl Smith para distinguir entre amigo y enemigo. Por eso, cuando la discordia se extiende en la clase política, y aún, como creo que sucede en España, no ha calado por completo, sino solo de modo parcial en la sociedad, hay que tener mucho cuidado, porque si la discordia dentro de la llamada clase política se mantiene por cierto tiempo, eso acaba calando abajo. Concordia es esencial. Insisto, no significa que no haya oposición, claro, sino oposición y control político del gobierno, no. Significa que hay una disposición de ánimo de entender al oponente político como adversario, no como enemigo. Hay que destruir o evitarle por todos modos la alternancia en el poder. La otra es el consenso, la otra condición. En toda democracia constitucional, no solo en la nuestra, y que consiste en que los asuntos fundamentales del Estado, los que afectan de modo permanente, a largo plazo, a la sociedad, no deben ser resueltos mediante la democracia de mayoría, sino mediante la democracia de consenso, justamente para darle estabilidad al sistema, porque esa estabilidad resulta necesaria. Yo llevo mucho tiempo escrito cosas sobre ello, distinguiendo la democracia de consenso de la democracia de mayoría. Cualquiera puede comprenderse perfectamente, no hace falta dedicarle mucho tiempo, pero sí, desde el punto de vista del derecho constitucional, asimilando la democracia de consenso a la democracia de la Constitución y la democracia de mayoría a la democracia en la Constitución. La adopción de una Constitución y de su reforma ha de hacerse necesariamente por una democracia de consenso, porque la Constitución tiene que albergar a todos. Establece unos valores, unos principios, que todos, sea cual sea su color político, deben acatar, y que por tanto limitan el pluralismo político. En cambio, a la hora del funcionamiento de los poderes constituidos, a la hora de la vida ordinaria del Estado, las decisiones se toman por democracia de mayoría. Las decisiones ordinarias. No podía ser de otra manera. No podían funcionar los órganos colegiados de otra manera. Sería, lo contrario, sería darle un derecho de veto a las minorías a la hora de la gobernación ordinaria del Estado. Pues bien, esa distinción, la democracia de consenso, la democracia de mayoría, democracia de la Constitución. Dime. Bueno, a ver, mira, a ver, yo creo que ya tengo más o menos perfilado para hablar de alta. Vale, entonces te comento aquí unas cosas a ver qué te parece. Vale. Eso no es solo algo procedimental, no es solo una forma de adopción de decisiones mediante pactos transversales, ¿verdad?, que superen, digamos, la mayoría. No, no solo eso, es eso, pero no solo eso. Tiene un significado también sustantivo o material, que significa que lo que se adopta por consenso siente como común.
El consenso, bien entendido, no es solo un reparto, no puede ser nunca un reparto. Reparto por cuota a la hora de elegir titulares de órganos constitucionales, o un reparto por artículos o por títulos de una ley. Aquí ponemos uno que es progresista, otro que es conservador. Eso es un bodrio, eso no es el consenso. El consenso requiere otro sacrificio, que las diversas partes que han de consensuar sacrifiquen algo de sus programas o de sus puntos de vista. Ahí sí hay, digamos, un componente, digamos, sacrificial. Pero exige que aquello sobre lo que sí se está de acuerdo sea algo que entienden todos como común. Eso no debe olvidarse. Ahora verán después, cuando hable de la transición o de la Constitución. Porque además, el consenso, ya les dije, no es solo procedimental, no es una regla de procedimiento que requiere mayoría de 3/5, que requiere mayoría de 2/3 en el caso de la reforma del artículo 168 de la Constitución. No, no, tiene un componente sustantivo. ¿Qué origina? Que a veces materias que no están jurídicamente sujetas al procedimiento de consenso, para las que no se exige mayoría de 3/5, para las que no se exige, como para la reforma constitucional, mayorías muy elevadas, deban adoptarse por consenso. Porque aun siendo dominio de la ley ordinaria o de la ley orgánica que exige solo mayoría absoluta en el Congreso y nada más, y la ordinaria mayoría simple, ¿se entiende? O debe entenderse. Es al referirse a cuestiones esenciales del Estado y que dotan de estabilidad al sistema político, como el régimen electoral, la educación, los derechos fundamentales, la organización territorial del Estado, entre otras. Esas, aunque jurídicamente no se exija el consenso, políticamente. ¿Está bien? Eso es el presupuesto de la posibilidad de que una democracia constitucional funcione debidamente. Por eso está bien echar una mirada atrás y hablar de la transición política. El significado más profundo de la transición. Aquello que hizo posible que pudiera pasarse de un régimen autoritario, la dictadura un poco debilitada, pero al fin y al cabo dictadura, no solo una persona tenía todo el poder del Estado, a una democracia de modo pacífico. Fue gracias a un pacto nacional de concordia. Y fue gracias a un sentimiento social de concordia. A veces cuando algunos dicen, no, la transición la hizo el pueblo español. No, el pueblo español no hizo la transición. El pueblo español apoyó la transición porque el pueblo español lo que quería es concordia. Que no hubiera más enfrentamiento. Oír de cualquier huella de la guerra civil. Acercarnos a Europa. Vivir con tranquilidad, libertad, bienestar. Eso es lo que quería el pueblo español. No revoluciones, ni rupturas, ni cosas por el estilo, ni enfrentamiento. Esa fue la base. La obra fue de unos políticos que también supieron apreciar que esa concordia que el pueblo pedía es la concordia que una democracia exigía. Por eso, siempre que aquí hay una persona a la que tengo mucha estima, de este asunto
he hablado en más de una ocasión. Siempre que puedo insisto en recordar el epitafio de la tumba de Adolfo Suárez en Ávila. La concordia fue posible. Pues bien, sobre esa base, si no, no se explica el éxito de la transición. Sobre esa base popular, social, la operación fue una gran maniobra, una gran construcción política que se hizo por los políticos y los principales partidos. Y aquella gran construcción, que fue la transición, se basó en dos instrumentos. Ahora me coloco ya en la altura. No, me pongo en lo dirigente. En dos instrumentos. Uno, el gradualismo, y otro, el consenso. Así lo he venido diciendo, incluso escribiendo desde hace mucho tiempo. Trabajo en eso de la transición. Desde hace mucho tiempo. El gradualismo y el consenso. ¿Qué significa el gradualismo? No hacer un corte inmediato entre el pasado y el presente. No apoyar una ruptura, sino una evolución. O en todo caso, una ruptura a través de la reforma. Dar pasos sucesivos para establecer la democracia. No de un golpe, no mediante un acto revolucionario. Y así se hizo. A lo largo del año 1977 y 1978, José Manuel fue un testigo privilegiado, yo fui muy testigo también, pero en posiciones un poco de retaguardia, no tan protagonistas como la suya, pero algo colaboré. A través del año 77, primero se dictó la ley para la reforma política del 76, que fue la llave que abrió el camino. La oposición llamada entonces oposición democrática no lo comprendió al principio, predicó la abstención, pero al fin tuvo éxito. Y después se dieron cuenta de que se habían equivocado profundamente. Fue una magnífica obra de orfebrería política. A partir de la ley para la reforma política, se dicta la ley de asociaciones, se ratifican ya en el 77 los tratados internacionales sobre derechos humanos, se dicta un extraordinario decreto ley electoral en marzo del 77, tan extraordinario que todavía sigue en vigor, pese a que se incorporó en la ley del 85 en sus líneas y piezas esenciales, que hacía posible elecciones transparentes, controlables, libres, con una administración electoral independiente, sin injerencia gubernamental. Admirable también, admirable. Pero además se legalizó a todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista en el famoso Sábado Santo, o de gloria para el Partido Comunista del año 76. Cuando se convocaron las primeras elecciones democráticas en 1977, en julio, podían ser democráticas porque la democracia en sus líneas esenciales ya se había establecido. Y lo mismo pasó con la monarquía parlamentaria. La monarquía que recibe nuestro anterior rey don Juan Carlos, después del fallecimiento de Franco, es una monarquía del antiguo orden. La monarquía del principio monárquico, donde todos los poderes tenían. Pues bien, el rey usó de esos poderes en el primer momento para poner en marcha la transición, ayudado por Torcuato y después por Suárez. Pero cuando que se celebraron, primero, antes de que se celebraran las primeras elecciones democráticas, en mayo de 1977, tuvo lugar un hecho histórico muy trascendente. Don Juan de Borbón transmite sus derechos
hereditarios a su hijo ya, el rey Don Juan. Con lo cual, podría decir la Constitución después, como dijo en el artículo 57, que el rey no era solo el heredero de Franco, sino el legítimo heredero de la dinastía histórica. Una extraordinaria. Pero es que además, después de las elecciones, tú sabes, el rey comenzó a retraer su poder y a comportarse en la práctica más o menos como el rey de una monarquía parlamentaria muy distinta a aquella monarquía prevista en las leyes fundamentales. Más todavía, en septiembre, si no recuerdo mal, hablo de memoria, de 1977, aquellas cortes nuevas democráticas dictaron la ley provisional de relaciones entre el gobierno y las cortes, estableciendo un incipiente modelo de régimen parlamentario. O sea, democracia, monarquía parlamentaria se fueron poco a poco estableciendo. En aquel año milagroso de 1977, que hubo muchos problemas. Hubo muchos, bueno, la ETA en primer lugar y muchos más, la inflación, pero que se pudo hacer frente a ello porque sí había una idea compartida de lo que se quería tener y de para qué se quería tener. La democracia para no. Lo mismo sucedió con la autonomía territorial, a través de los decretos leyes que establecieron los regímenes provisionales preautonómicos. Se fue configurando un mapa que, con alguna diferencia, va a ser después el mapa autonómico actual, una diferencia. Aquella autonomía era solo administrativa, no política, pero ya se estaba prefigurando la autonomía. O sea, que cuando la Constitución se dicta, las tres grandes decisiones sobre la forma del Estado, la forma jurídica del Estado, Estado democrático, la forma política del Estado, monarquía parlamentaria, la forma de gobierno, régimen parlamentario, y la forma territorial, Estado con autonomía, cuando la Constitución se dictó, ya se habían puesto en marcha. Y la Constitución lo que vino es a consolidar y desarrollar unas decisiones, insisto, que se habían ido adoptando poco a poco en el proceso de la transición. Eso fue gradualísimo, afortunadamente. Y lo otro, el consenso. Consenso mediante el cual la mayor parte de los partidos políticos, centro derecha y centro izquierda, e incluso izquierda del Partido Comunista, acordaron todo aquello por negociaciones y consensuadamente. De manera que, a la hora de elaborar la Constitución, ese consenso siguió. Consenso que significaba, insisto, que cada parte podía ceder en algunos de sus propuestas, de algunos de sus partes de sus programas políticos. Pero encontraban un ámbito en el que sí coincidían todos. Por eso nuestra Constitución es un poquito progresista, un poquito conservadora, un poquito de economía planificada, un poquito de... No. La Constitución es un sistema de valores: libertad, igualdad, justicia, pluralismo político, Estado de Derecho, división de poderes. Es fundamental en que todos los que la consensuaron, ahí sí estaban de acuerdo. Claro. Terminado el proceso constituyente, tuvimos pues una Constitución de todos y para todos. Una de las pocas veces en la historia política española que hemos tenido una Constitución de ese tipo. Gracias a la concordia por un lado y al método, al doble método que se siguió en la transición y en la elaboración de la Constitución. Pero, así como respecto de la democracia y la Constitución consolidó el modelo, lo reguló,
Respecto de la autonomía territorial, la Constitución no estableció un modelo concreto, pero sí lo que yo he llamado un modelo genérico. Aquellos colegas míos que hace tiempo dijeron que la organización territorial del Estado estaba desconstitucionalizada, no sabían lo que decían. La Constitución establece unas bases que han de ser respetadas cualquiera que hubiera sido la fórmula de desarrollo autonómico por lo que se optara. Dejó un amplio campo al principio dispositivo, pero no todo al principio dispositivo. Un solo Estado, una sola nación, soberanía. Autonomía no es soberanía, solidaridad, no privilegios económicos y sociales entre comunidades autónomas, artículo 138, un marco de distribución competencial confuso, complicado, pero dentro del cual atribuye a los estatutos de autonomía sus competencias, igualdad de derechos de todos los españoles en cualquier parte del territorio, artículo 139, autonomía política al menos para las tres comunidades llamadas malamente históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia, pero posibilidad de que con el paso del tiempo se ampliara la competencia de las demás comunidades autónomas y, en consecuencia, el desarrollo del Estado autonómico sí tuvo que hacerse de manera posterior a la Constitución. Por dos razones muy simples. Primero, porque el consenso también exigía que, no habiendo un acuerdo sobre un modo concreto, un modelo concreto de distribución territorial del poder, se acordaron unas bases, las bases constitucionales del Estado autonómico, y se dejó para después el desarrollo del modelo. Pero también por algo natural. Un Estado centralizado no puede convertirse en un Estado descentralizado de la noche a la mañana. Bueno, y a partir de ahí vino el desarrollo del Estado autonómico. Pero, en caso, por lo que les dije al principio, ese desarrollo debería hacerse por consenso. Lo exigía el consenso constitucional. Si hubo consenso para las bases, tenía que haber consenso. Y así se hizo, por lo menos hasta 2004. Pactos autonómicos de 1981, el Partido Socialista cavilaron el Estado autonómico y la generalización de la autonomía política en todas las comunidades autónomas y cubrir todo el territorio de comunidades autónomas con excepción de Ceuta y Melilla. Y después los pactos autonómicos de 1992, otra vez, entre el Partido Socialista y entonces el PPD, que establecieron, pasando los 5 años, que podían dividirse nuevas competencias, los llamados estatutos de segundo grado, que establecieron una práctica de equiparación competencial entre comunidades autónomas y otorgaron autonomía administrativa más que política a las ciudades de Ceuta y Melilla. Todo por consenso. Y el Estado autonómico hasta 2004, con algunos problemas, con algunas ineficiencias, fue un éxito. Pero comenzó a torcerse cuando el consenso se abandonó, cuando en 2005, 2006, se logró, pues en 2005 fue, y se promulgó, se aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sí, consenso. Ahí comenzaron los problemas para el Estado autonómico. Esto me trae a que la organización territorial del Estado no puede hacerse más que así. Estos pactos últimamente de introducir modificaciones o intentar introducir modificaciones en el Estado autonómico solo por obra de un partido o de un partido coaligado o apoyado por partidos que niegan al Estado, a la Constitución y a la nación, puede servir
del IVA. ¿No? Porque, insisto, solo mediante el consenso puede desarrollarse el Estado de Autonomía y reformarse. Voy terminando porque me estoy extendiendo. Los profesores, yo que llevo 50 años dando. Bueno, mentira. Los 9 que estuve en el Tribunal Constitucional, no di ninguna porque era, estaba prohibido jurídicamente, sino que era imposible. De hecho, lo que pasaba en el tribunal de las 9 de la mañana a las 10 de la noche. Por cierto, yo es que en el tribunal seguí siendo lo que siempre fui. Yo desde niño fui un independiente. Nunca he estado sometido a consignas ni a ningún otro poder que no primero de mis padres, obviamente, pero después de mí mismo. Y claro, voy a terminar contando algunas anécdotas. Ustedes me disculpan, a mí no me gustan los profesores que hacen shows, no, como si se quizás pues un poco de. Pero te voy a contar 3 anécdotas. 3 anécdotas, no, 2 anécdotas que yo suelo repetir, pero ahora cuento primero una anécdota para excusar mi repetición. Todavía estábamos tomando café 2 años. Aparte de mí mismo, 2 personas muy conocidas, una dos batallas de Trapié. Entonces, Facundo, pues hablaba mucho y repetía cosas. Y decía, Andrés, que te repites. No me repito. Yo insisto. Como yo insisto, voy a contar 2 anécdotas que ya. Una es muy graciosa, de Isaías Berlín. En una conferencia muy conocida, conferencia anual del Instituto Nessun de los Países Bajos, siempre pronuncia un sabio de la filosofía política, de la economía, pues cuando la función se ha Berlín, hace más de 30 años, fue sobre, ni más ni menos que sobre la democracia, sí. Claro, la democracia era una conferencia, pero era un sabio, pero, bueno. Y al terminar la conferencia, una persona del público le pregunta, doctor, profesor, ¿podría explicarme solo unas palabras? Porque yo no soy persona que sepa derecho, que sepa filosofía, en pocas palabras. ¿En qué consiste la democracia y cómo se mantiene? Entonces, la anécdota es larga, pero la resumo. Dice señora, voy a intentar cumplir con su deseo. La democracia es como el césped de los jardines. Es una construcción artificial. El césped no es una construcción artificial. Como el césped de los jardines. En el césped, la vitalidad proviene de abajo arriba. Las raíces que cogen en la tierra las correspondientes sustancias que hacen la planta viva. De arriba abajo. Pero su cuidado, el césped, procede siempre, perdón, de abajo arriba, pero su cuidado siempre procede de arriba abajo. Su mantenimiento, mejor dicho, procede de arriba abajo, mediante riegos y cuidados continuados. Así es la democracia. Su legitimidad, su sabia, procede de la voluntad popular, de abajo arriba. Pero su mantenimiento procede de arriba abajo, mediante la acción de los ciudadanos y la ejemplaridad por término medio de las élites y las instituciones. Dice, ya termina. Y así como si el césped se deja de cuidar, riegos constantes, cuidados, durante cierto tiempo, se seca y cuesta mucho trabajo reponer, y tiempo y esfuerzo. Y si la democracia se deja durante un tiempo medianamente largo de regar, de cuidar, educación ciudadana,
ejemplaridad por términos medios de los políticos, las instituciones, la democracia. Bueno, y cuesta después muchísimo tiempo desde que se consigue hacerla. Tengamos eso muy bien. Y la otra se refiere al deterioro institucional que padece. Porque el Parlamento nuestro antes, la ley ha perdido su dignidad como norma, en fin, porque vamos a seguir los ataques constantes al Estado de Derecho, a la independencia judicial, o gran parte de las instituciones, algunas resisten, la judicial que resiste, pese a los ataques que reciben, porque afortunadamente la corona sí, es la única que funciona bien. Pero claro, el deterioro institucional es incompatible con la democracia. Pues esta anécdota es de Popper. Está Popper en una... Yo tengo unos papeles aquí, no sé para dónde los ahí. Está Popper en un debate con un colega suyo norteamericano, se llama también, más de 30 años, 40. Pues en un debate en la Universidad de Televisión, pues sobre una cosa que entonces dividía mucho a los teóricos de la política y a los historiadores de la política. Eso ya se ha pasado, porque era una política un poco absurda, pero era encendida. Aquellos que defendían el personalismo y los que defendían el institucionalismo. Los que querían que la historia era producto de personajes importantes que le habían dado su sello a la historia, le habían puesto en marcha proyectos, y otros que creían que no. Son las instituciones las protagonistas de la historia y las protagonistas de la democracia, pues se hablaba de la historia de la democracia, y que eso permite que a veces, cuando nos ocupan algunas personas poco adecuadas, resistan. Entonces termina su alocución diciendo, estaba concluyendo, ¿por qué dijo el oponente pobre? Porque las instituciones son los sostienes defensivos, las fortalezas del sistema. Entonces Popper le interrumpe y dice, estimado amigo, como estimado profesor, estoy muy de acuerdo con usted, siempre que usted está de acuerdo conmigo en lo siguiente, que la fortaleza resiste si la guarnición es buena. Quería entonces terminar mi exposición con qué remedio. Un remedio es una mejor selección de los miembros de las instituciones y en general de la llamada hoy clase política. Quieren muchas condiciones de reformas electorales, precisamente, quiere eliminar primarias en los partidos. Eso, desde el primer momento no hicieron más que estropear lo casi. Y nada más. ¿No? Podría estar todavía hablando más, pero ustedes me podrían echar por pesado, así que muchas gracias.